Las iglesias de hoy, hermanos, están llenas de simpatizantes de Jesús, aunque usted no lo crea. Mucha gente se dice cristiana, dicen que siguen a Jesús, pero lo siguen no por su mensaje, porque el mensaje de Jesús ofende, sino lo siguen por lo que les da, no porque lo aman. Muchos siguen a Jesús porque buscan algo de Dios, como sanidad física, prosperidad material, etcétera. En realidad, estos no son verdaderos discípulos de Jesús. Son simplemente simpatizantes de Jesús. Los discípulos verdaderos están comprometidos con Jesús. ¿Cuántos están comprometidos con Jesús? Los verdaderos discípulos no se olvidan de la cruz de Cristo. Los verdaderos discípulos aguantan las adversidades, están firmes contra el viento, la marea, los ríos que dan con ímpetu contra sus vidas, pero como están fundados en la roca, permanecen firmes. Los simpatizantes no lo están. Los simpatizantes son volubles, emocionales, siempre se guían por las circunstancias a su alrededor. Si algo no les gusta, simplemente se van, como aquella señora que nos dijo: ay, pastor, hoy no me gustó la alabanza. Qué bueno, porque no era para usted. ¿Qué nos debe importar si le gusta a usted o no la alabanza? La alabanza es para el Señor, no es para nosotros. Y así es esa gente. Pero lo más importante para Jesús no es que lo sigan, sino el por qué lo siguen. Jesús le preguntó 3 veces a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Te amo, Señor. 3 veces: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Como queriéndole decir: pero ¿por qué me amas, Pedro? ¿Por qué me sigues? ¿Me sigues por lo que te doy o porque realmente me amas a mí y has recibido en tu corazón mi mensaje? A Jesús le interesaban las motivaciones del corazón de Pedro, sin duda, como también le interesan las motivaciones de nuestro corazón. A Jesús le interesa que nuestros motivos del por qué lo seguimos sean genuinos, puros, limpios, motivos producidos por el Espíritu Santo en nuestra nueva naturaleza y no motivos que surgen de nuestra carne. Entre la multitud de los que seguían a Jesús se mezclaban los simpatizantes y los verdaderos discípulos de Jesús. Aquí vemos en estos pasajes 2 grupos distintos. Uno era el de Jesús y sus discípulos, pero también vemos a una gran multitud. La pregunta para nosotros es la siguiente: ¿cómo estás siguiendo tú a Jesús? ¿Cómo sigo yo a Jesús? ¿Como discípulo verdadero o simplemente como un simpatizante perdido entre la muchedumbre? Vamos a ver la diferencia de estos 2 grupos. Volviendo al capítulo 6 de Juan, del versículo 1 hasta el 23, vemos el contexto del pasaje que leímos al principio, de Juan 6:66. Ahí nos habla de la alimentación de 5,000 personas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que el Señor multiplicó los panes, los peces, y comieron todos y sobró, abundó. Y la gente estaba contenta porque el Señor les había dado de comer. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, ¿qué hicieron? Entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Esa frase se oye muy piadosa, ¿no? Ay, mira, la gente tenía hambre del Señor Jesús y lo buscaban porque lo amaban, querían más de Jesús. ¿Querían más de Jesús o querían más sándwich de pescado? ¿Qué cree usted que quería la multitud? Bueno, versículo 25. Y hallándole, una vez un predicador dijo: y hallaron a Jesús, pero no explicó lo demás.
Y hallándole, o sea, encontraron a Jesús. Hallándole no significa, ay, qué maravilloso fue esto, encontré a mi Salvador. No. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Hay que anotar allí, ¿por qué no le dijeron Señor? ¿Por qué le dijeron Rabí, que significa maestro? Había muchos maestros en Israel. Desde aquí se empieza a ver de cómo lo nombraron maestro. No Señor, mucho menos mi Salvador, ¿cuándo llegaste aquí? No, maestro. Hay un montón de maestros. Aquí ya estaban ellos revelando parte de su corazón. Versículo 26. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Yo quiero hacer notar algo, hermanos. Jesús, como decía Daniel, es la verdad. Y Él habla la verdad. Y nosotros tenemos que hablar la verdad. Y así como Jesús, Él no se anduvo como hoy muchos predicadores dicen, ay, no les podemos hablar así tan claro a la gente porque se ofenden, dice. Y Jesús fue claro y directo. Dice, ustedes me siguen porque ayer comieron pan y se saciaron. Eso es bastante agresivo, ¿no creen? Versículo 27, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Vemos aquí que esta multitud había comido de aquel milagro maravilloso, ciertamente, de multiplicación de peces, de panes, pero ellos buscaban a Jesús no por el mensaje de Jesús, sino porque ni tampoco porque les interesara a Jesús como Salvador, sino lo empezaron a seguir por conveniencia. Y Jesús resume su enseñanza y su reprensión y les dice en el versículo 27, Juan 6, 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es decir, que su énfasis no esté en las cosas pasajeras. Eso mismo lo dijo en el libro la carta de Mateo, el Evangelio de Mateo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, la comida, el vestido, el techo, serán dadas por añadidura. Mucho tiempo atrás un profeta había preguntado, ¿por qué os gastáis el dinero en lo que no es pan y el producto de vuestro trabajo en lo que no satisface? Pero ahí está la multitud. Algunos de ellos seguían a Jesús, unos por la comida, otros por los milagros que vieron, pero a la hora de la verdad, esta gente abandonó a Jesús. Dice en Juan 6:59, después de que les da ese discurso del pan de vida que era Él, esas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Mira el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿cuántos de sus discípulos? Muchos. Eso para mí es muy preocupante. Muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra, no me gusta, no me simpatiza, como que no se acomoda a mi proyecto de vida. ¿Quién la puede oír? Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Hoy la iglesia se ha vuelto una vajilla de vasos de cristal, que no los puedes tocar poquito, porque se hacen pedacitos. No les puedes decir las verdades de Dios porque se ofenden, ¿verdad? Hay 2, 3 sinceros ahí.
No, es que lo que usted dice es muy ofensivo, Jesús. Usted no puede ofendernos de esa manera. Pero ustedes todo el día, cada día de su vida, se la pasan ofendiendo a Dios. Y yo, porque les digo la verdad, ¿me quieren matar? Lo mismo le pasó a Pablo. Me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Y como dijo un hombre en la antigüedad, yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Pero a los simpatizantes no les gusta oír las verdades de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y saca al descubierto todo lo que hay en nosotros. Estaban ofendidísimos porque les dijo: yo soy el verdadero pan del cielo, pero el que no participa de mi sacrificio, el que no va a la cruz, no puede ser mi discípulo. Juan 6:66. Desde entonces, aquí viene lo duro de esto, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Conoce gente que en un tiempo iba a la iglesia donde usted asiste o asistía? O sea, se encuentran en los supermercados, en la calle, en el estadio de fútbol. Hola, hermano, ¿cómo son? No, yo ya no voy. Es que yo le pedí al Señor que me diera, no me lo dio. Y por eso ya no vas. No, ya no voy. Oye, ¿dónde está aquello de que cantabas? Hosana, Hosana. Porque esos mismos que cantaron Hosana fueron los que después gritaron: crucifícale. Los cristianos de hoy son como los vampiros, huyen de la cruz. Pero ¿cómo chupan sangre? Sí. Versículo 21, Mateo 27:21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Ya estaban convencidos. Siento en mi corazón que Barrabás. Anoche soñé, tuve una visión que Barrabás es bien buena onda. Por eso sigo a Barrabás. Versículo 22, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. ¿Qué está pasando aquí? Los simpatizantes, los discípulos que un día aclamaron a Jesús, y otro día gritan que lo maten. Eso me lleva a una conclusión: las multitudes no garantizan absolutamente nada. Ahora vemos a los verdaderos discípulos. Los verdaderos discípulos jamás abandonan a su maestro. Pueden tropezar como Pedro, pero Jesús intercederá por ellos. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Como lo hizo por Pedro, y nos levantará, hermanos. 7 veces cae el justo y Dios lo vuelve a levantar. Los verdaderos discípulos siguen a Jesús porque Jesús es todo para ellos. Para los verdaderos discípulos no es tan importante si comen o no comen, si son sanados o no son sanados. Su único refugio es Jesús. Y como dijo un cristiano en la antigüedad, la verdadera fe es aquella que cuando tú le pides a Dios y Él te responde, te gozas y le das gracias. Y si no te responde lo que le pediste, sigues creyendo en Él. Esos discípulos de antaño estaban dispuestos a ser fieles hasta el final. Los verdaderos discípulos, pues, no les importa otra cosa que hacer la voluntad de Dios. Por eso es que los verdaderos discípulos son aquellos que permanecen en su palabra. Él lo dijo claramente, Juan 8:30. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Se fijan cómo en el capítulo 6 muchos se fueron? Pero aquí otros tantos creyeron en Él. Pero miren lo que les dijo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, permanecer en su palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado, hermanos.